Estoy grabando este vídeo hoy día 26 de julio de 2021, son las 11 y 21 minutos de la mañana y a día de hoy Messi no es todavía jugador del Barça. Insisto, estoy grabando este vídeo hoy día 26, a día de hoy Messi, la realidad es que no es jugador del Barça. Su contrato, como sabéis, finalizó el pasado 30 de junio y la renovación, pues como sabéis sobradamente, pues no se ha producido. Eso significa que Messi es, a día de hoy, es un agente libre, es un jugador sin contrato que bien puede optar por seguir en la disciplina del Barça, el que ha sido su club en los últimos años, o bien si no consigue llevar a cabo esa renovación o la famosa inscripción del jugador en la Liga de Fútbol Profesional, perfectamente tiene la opción de buscar otras opciones. Quiero dejar claro que evidentemente, pues como os digo, estoy grabando esto hoy día 26 de julio. Han pasado 26 días desde que finalizó el plazo para renovar jugadores y aunque a día de hoy Messi no es jugador del Barça, no significa pues que esto pueda cambiar en las próximas semanas, en los próximos días o incluso, pues quién sabe si en las próximas horas. La situación es que, como os digo, y me baso únicamente en información periodística publicada en los diferentes medios de comunicación, me baso en diferentes opinadores o creadores de contenido en redes sociales, en YouTube, pues como podéis hacer cualquiera de vosotros. Ya sabéis que aquí lo único que hago es exponer mi opinión, mi punto de vista. Yo no soy periodista, yo no soy economista, no soy asesor financiero, por lo tanto no tengo ningún conocimiento especial, diferente, especializado que no podáis tener vosotros, ¿no? Puedo tener la misma información y el mismo conocimiento que podéis tener cualquiera de vosotros, ¿no? Aquí lo único que hago, y quiero dejarlo muy claro, es simplemente exponer mi opinión de este tema y de cualquier otro que crea que pueda ser interesante tratar aquí en el canal, ¿no? Como os digo, según todas las informaciones periodísticas, y esa es la conclusión a la que creo que se puede llegar, por lo menos a la que yo he llegado, es que efectivamente hay un acuerdo entre Barça y Messi para la continuidad del astro argentino, pero que debido a la normativa referente a los límites salariales que pueden asumir los clubes en la Liga de Fútbol Profesional, impedirían a día de hoy la inscripción del jugador como jugador del Barça, ¿no? El nuevo contrato que habría que hacerle a Messi, pues seguramente no se dan las circunstancias económicas, financieras, las que sean, para que el Barça pueda llevar a cabo ese nuevo contrato con el jugador argentino. En esta parte del vídeo quisiera añadir que por mi parte, aunque soy aficionado del Real Madrid y no oculto mi antibarcelonismo, para mí no habría ningún inconveniente en que Messi siga en el Barça, siempre y cuando se haga dentro de normativa, dentro de la legalidad, siempre que no se cometa ningún fraude de ley, y que se apliquen las mismas normas para todos. Lo que no puede ser
es que se haga una excepción en este y en ningún caso, cuando al resto de clubes pues estamos viendo cómo se les está exigiendo por pura salud económica. Insisto, luego entraré más al detalle en lo que para mí significa esta norma del límite salarial, que como os digo, bueno, pues, creo que es una norma que si existe, pues debe de cumplirse, y debe de cumplirse realmente para todos los clubes. Yo creo que de eso depende, como luego explicaré, la salud financiera de los propios clubes y la salud competitiva de la propia competición. Y digo esto porque, bueno, parece que en los últimos días, en las últimas semanas, bueno, pues ya se estaría formando desde los resortes mediáticos opinativos del mundo culé una especie de tendencia a querer presentar la renovación o no de Messi, como arma arrojadiza contra los madridistas, ya que estos, según ellos, ¿vale?, según el entorno culé, pues bueno, estaríamos interesadísimos en que el Barça no consiguiera inscribir a Messi, y que, bueno, pues el relato vendría a vender algo así, pues que, bueno, pues que esa normativa sería maléfica, que poco menos que estaría casi diseñada para fastidiar al Barça, y que tenemos los madridistas, pues bueno, pues una especie de obsesión anti-Messi, y que, bueno, pues debido a eso, pues estaríamos haciendo todo lo posible para evitar la renovación del jugador argentino. Y os digo, por lo menos por mi parte, nada más lejos de la realidad. Es decir, para mí Messi es un jugador, como jugador del Barça, como jugador de mi máximo rival, es un jugador totalmente amortizado. Es decir, el mejor Messi ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto. Y esto lo digo y quiero que quede claro. Es decir, creo que si alguien considera que Messi sigue siendo el mejor jugador del mundo, creo que tiene argumentos de sobra a favor de pensar eso. Perfectamente. Igual que todo aquel que piense que ya no lo es o que no lo ha sido, pues también tiene sus argumentos, y son perfectamente válidos desde mi punto de vista. Que evidentemente Messi sigue siendo un jugador diferencial, por supuesto que lo es. Que como madridista a nivel deportivo me gustaría evidentemente que mi rival no contara con esa arma, pues por supuesto, yo como madridista quiero que el Barça, que es mi gran rival, pues deportivamente esté lo más débil posible, que tenga el peor equipo posible, pero insisto, la continuidad o no de Messi, yo creo que para ningún madridista a día de hoy, por lo menos este Messi, el que hemos visto en los últimos años, no supondría ningún drama que continuara en el Barça. Esto quería también dejarlo bien claro antes de entrar en materia. Y entrando ya en materia, ¿por qué sucede esto, no? Que esta es la gran pregunta, ¿no? Hace unos meses, pues bueno, la renovación de Messi, pues parecía algo cantado, algo, que podía parecer relativamente sencillo, ¿no? Es decir, Laporta gana las elecciones del Barça. Tanto él como el resto de candidatos, todos ellos hicieron campaña en favor de la renovación de Messi, con lo cual, pues bueno, pues parecía claro que una vez llegado Laporta a la presidencia del Barça, y teniendo el apoyo implícito del propio Messi, pues bueno, pues parecía cosa de días que pues se llegara a algún tipo de acuerdo, y bueno, pues finalmente Messi renovara
pues bueno, pues como tantas otras veces ha ido renovando al cabo de los años por el Barça, ¿no? Ni más ni menos. Es decir, bueno, algo aparentemente normal. Pero sin embargo, todos vimos con cierta sorpresa que se acercaban los días, se acercaba el 30 de junio y esa renovación pues no se producía. Y de hecho estamos como digo, a día 26 de julio y a día de hoy Messi sigue sin ser jugador del Barça. Entonces, ¿qué ha sucedido? ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que básicamente, por resumirlo y tal y como yo más o menos he podido entenderlo, básicamente tenemos dos cuestiones que impiden el normal transcurso de lo que sería el proceso de renovación de Messi, pues como tantas otras veces se ha producido. Y es, por un lado, pues que se ha hecho patente más que nunca la difícil situación económica del club, del Barça. Es algo que se lleva insinuando, que se lleva comentando, se venía flotando en el ambiente los últimos años, pero que, bueno, pues ha habido cosas que evidentemente han acelerado el proceso y que han hecho, pues, que se hiciera muy, muy, muy visible la complicada situación económica del Barça. Una, sin duda, es, la crisis sanitaria, pues que ha provocado evidentemente pues un retroceso importante, muy importante en cuanto a ingresos por parte de todos los clubes, no solo del Barça, de todos los clubes han sufrido esta situación. Y esa pérdida de ingresos, yo creo que sumada a lo que luego voy a comentar más en profundidad, que para mí es una gestión tradicionalmente populista de los recursos del club, pues han llevado a que, pues que a estas alturas el Barça tenga una situación financiera pues realmente muy, muy, muy complicada, ¿no? Que evidentemente pues va a obligar y está obligando, y creo que la nueva directiva dirigida por Laporta, pues bueno, está intentando gestionar de la mejor manera posible. No tengo ninguna duda de ello, ¿no? Y el otro acelerador ha sido precisamente las elecciones, es decir, el proceso electoral que ha vivido el Barça hace unos meses, pues ha provocado pues que hubiese mucho debate en torno a la situación del club, y que cosas que se han intentado disimular durante muchos años, pues precisamente los propios candidatos y precandidatos, los medios a favor de unos y de otros, pues se hayan encargado de arrojar a la vista de todos pues una situación de la que yo creo que ha sido una muy mala gestión por la anterior junta directiva. Pero como luego os comentaré, creo que esto no es solamente patrimonio de la anterior junta directiva del Barça, sino que esto viene de mucho tiempo atrás. A todo esto hay que sumarle el tan cacareado y tan comentado en las últimas semanas límite salarial, ¿vale? Y bueno, pues ¿qué es esto del límite salarial? Y de alguna manera, cómo he entendido yo más o menos cómo funciona y el porqué de su existencia. Bueno, pues lo primero que hay que decir es que tiene un porqué y tiene un motivo de existir, ¿no? Es decir, esta normativa, que nadie se olvide que es una normativa de la Liga de Fútbol Profesional, no es un capricho de Tebas, y por lo tanto, al ser una normativa de la Liga de Fútbol Profesional, es una normativa que, pues que de alguna manera los miembros de esa Liga de Fútbol Profesional, que no son otros que los propios clubes que compiten en ella, es una norma que se han dado entre ellos, pues para preservar la salud financiera de los clubes
y de la propia competición. Es decir, como os digo, tiene un porqué. Y os pongo ejemplos del pasado, ¿no? Yo que seguramente soy bastante más mayor que la mayoría de vosotros, pues yo recuerdo anomalías, cosas muy raras que sucedían en el fútbol español, lamentablemente, pues con clubes y dirigentes de esos clubes que, bueno, que gestionaban sus clubes, gestionaron los clubes que dirigían, pues bueno, muy por encima de sus posibilidades en cuanto principalmente a fichajes, contratación de jugadores y los consiguientes salarios de estos jugadores. Es decir, muchos no lo habréis vivido o no os acordaréis, pero yo recuerdo una época en la que todo un Real Madrid no pudo fichar a Denilson. Todo un Real Madrid, insisto, no pudo fichar a Denilson, no pudo competir, en este caso con el Real Betis, por el fichaje de Denilson, porque su dirigente de aquel entonces, el señor Lopera, pues no tuvo ningún inconveniente en gastarse pues una auténtica morterada de dinero del club en la contratación de ese jugador. Y lo mismo pasó por ejemplo con Finidi, exactamente lo mismo. Son dos jugadores que el Real Madrid, todo un Real Madrid, quiso fichar y no pudo hacerlo. Porque un Betis, con todos los respetos, un clásico de la Liga Española, un club al que le tengo una simpatía enorme, pero que evidentemente no es un club de la dimensión del Real Madrid, pues compitió de manera por decirlo de alguna manera, muy fuerte, ¿no? Contra el Real Madrid para poder adquirir a esos jugadores, ¿no? Y lamentablemente de todo eso salió un Betis que sí, que a corto plazo evidentemente pudo competir deportivamente a un alto nivel, siendo un club importante en las siguientes temporadas, pero que eso se demostró a la larga que no era sostenible en el tiempo. Es así, no era sostenible en el tiempo. Y esto ha pasado con muchos clubes, no solamente el Betis. Os pongo el caso del Betis porque es el que ahora me viene a la cabeza, pero perfectamente podríamos ver ejemplos similares pues en el Málaga. Hoy en día pues ya sabemos cuál es la situación del equipo malagueño, del Valencia, de todo un clásico del fútbol español. Pues todos sabemos a día de hoy cuál es la situación económica del Valencia, provocada por esos excesos del pasado, o incluso pues todos acordaréis del Superdeport, del famoso Superdeport. Ya vemos lo que provocaron esos excesos del pasado en la situación actual del Deportivo de La Coruña, ¿no? Una auténtica pena pues ver a un club que yo creo que se ganó el cariño y las simpatías de todo el mundo, pues verlo en la situación actual que está hoy en día, en segunda división, y otros clubes, ¿no? También podríamos hablar del caso del Zaragoza y de otros, y seguro que a nivel extranjero también se nos ocurrirían muchísimos ejemplos, ¿no? Pero tengamos claro esto, es decir, esa norma se crea, nace precisamente para evitar esto, para evitar este tipo de excesos, para evitar ese tipo de dirección populista, gestión populista por parte de los clubes que en un futuro puedan comprometer la estabilidad económica y la estabilidad institucional e incluso la propia existencia de estos clubes. Insisto, no es un capricho, ¿vale? Es decir, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Y esta norma es la que, de alguna manera, es la que está impidiendo, por otro lado, el encaje de la inscripción de Messi, teniendo en cuenta la situación económica del Barça, ¿no? Seguramente en otra situación económica, pues el Barça podría haber perfectamente inscrito a Messi, haber renovado a Messi, y
nada de todo esto estaría sucediendo a día de hoy. En cierto modo, y tal vez gracias a la repercusión del caso Messi, pues está ayudando a que todos conozcamos un poquito mejor cómo funciona esta norma, de la cual yo creo que había un gran desconocimiento por parte de la opinión pública, por parte de los propios medios de comunicación. Yo creo que había un gran desconocimiento por parte de todos de cómo funcionaba, de cómo funciona esta norma del límite salarial, y que afortunadamente y curiosamente ha tenido que ser con todo el cariño y con todos los respetos del mundo, se ha dicho, gracias a todo un outsider del mundo futbolístico, como el ya conocido por todos youtuber Ramón Álvarez de Mon, quizás sea el que mejor ha ido explicando, ha ido arrojando luz sobre este tema, y gracias a eso creo que todos más o menos nos hemos podido hacer una idea más o menos clara de cómo funciona esto del límite salarial, o por lo menos a mí sí que me ha ayudado muchísimo a poder entender, aunque sea de manera más superficial, cómo funciona esto del límite salarial, y por qué a día de hoy no se dan las condiciones para que el Barça pueda inscribir a Messi como jugador de su plantilla, ¿no? Por supuesto, aprovecho para felicitar a Ramón Álvarez de Mon, que creo que en las últimas semanas ha hecho un trabajo impresionante. Además, os voy a dejar el link en la descripción del vídeo del propio Ramón Álvarez de Mon, en el que entrevista precisamente al presidente de la Liga, a Tebas, y creo que ahí podréis aclarar aún más dudas, y creo que tanto Tebas como el propio Ramón Álvarez de Mon creo que os van a poder explicar en más detalle cómo funciona esto del límite salarial. De todas formas, ¿no? Y a grandes rasgos, ¿qué es esto del límite salarial? Bueno, básicamente consiste en, o tal y como yo lo he entendido, en función de tu balance, en función de tu situación económica, se establece lo que sería tu límite salarial. Es decir, esto es lo que te puedes gastar, y en principio no puedes salirte de ese límite. Eso implica que un club en un momento determinado pueda salirse o no del límite salarial. Bueno, sí que se puede sobrepasar, pero una vez se sobrepasa ese límite, tal y como yo lo entiendo, se aplica una especie de norma dentro de la norma, que yo lo he entendido como la ley del 25%, o tal y como explicaba el propio Tebas, la ley del 1×4. Dicho de otra manera, sería algo así como, tal y como explicó Tebas, por cada euro que te gastas una vez has sobrepasado el límite salarial, tienes que ahorrar 4. Tienes que ahorrar 4 euros por cada euro que te gastas. Más o menos es como yo lo he entendido de la manera más fácil. Es decir, si yo he sobrepasado mi límite salarial y pretendo acometer una operación, un fichaje que me cuesta 100, tengo que multiplicar por 4 el ahorro. Es decir, tengo que ahorrar 4 veces el importe que me he gastado en esa contratación. Y en esas está el Barça. El Barça sobrepasó el límite salarial, tal y como explicaba el propio Tebas. El Barça en los últimos años siempre ha estado muy cerca de ese límite salarial, hasta que esa caída de ingresos tan enorme, valorada en cientos de millones de euros, debido a la crisis sanitaria, ha hecho que el Barça traspasara su límite salarial, y evidentemente entra en un escenario en el que la norma de alguna manera le obliga bien a ahorrar 4 veces todo lo que gaste,
o bien volver a su límite salarial. Y en esas está el Barça. Eso es lo que explica pues todos estos movimientos que estamos viendo en los últimos días para para bajar la masa salarial del club, conseguir ingresos a través de plusvalías o incluso, que también lo estamos viendo, cómo se están extinguiendo, finalizando de manera unilateral contratos de jugadores de la primera plantilla. ¿Y todo esto para qué? Pues lo preocupante del tema, si yo fuese barcelonista, es que lo que está motivando todo esto no es el intentar hacer que el Barça vuelva a estar dentro de los límites salariales aconsejados, dentro de lo que sería una gestión adecuada a los tiempos que estamos viviendo y con una visión de futuro. Lo preocupante es que no es eso. Lo preocupante es que todo esto es para encajar a Messi. Todo esto que estamos viendo en los últimos días es para encajar a Messi. Que tienen todo el derecho del mundo, insisto. Tienen todo el derecho del mundo. Es su club, es su jugador, es su símbolo y tienen todo el derecho del mundo a gestionarlo como quieran. Eso sí, dentro de la normativa, dentro de la ley. Insisto, y esto me parece súper importante, lo más importante, a mí no me importa que Messi renueve por el Barça siempre y cuando se haga dentro de la ley. Siempre y cuando no se hagan excepciones. Siempre y cuando no se haga ningún tipo de excepción con el Fútbol Club Barcelona. ¿Y por qué lo digo? Pues y ahora hablo como madridista. Todos hemos visto pues como el Real Madrid, debido a la situación económica, debido a la crisis sanitaria y debido a la caída de ingresos que el Madrid pues también ha sufrido, y seguramente en proporciones muy similares a las del Barça, pues como por contra el Real Madrid ha intentado llevar a cabo una gestión económica muy austera y incluso sacrificando ciertas cosas, tomando decisiones a veces impopulares. Es decir, la venta de Reguilón y de Achraf, pues desde luego que no han sido decisiones populares. La cesión de Jovic y de Odegaard en una temporada, la pasada, en la que íbamos tan cortos de efectivos, pues a nivel deportivo evidentemente no ha sido una decisión fácil y una decisión popular que agradara a los socios y aficionados del club. Pero había que hacerlo. Y lo aplaudo. Creo que era lo que se tenía que hacer. Era una decisión difícil, valiente, necesaria, y como resultado, el Real Madrid, pues al final, en su balance de este año, pues como todos hemos podido ver, pues por lo menos ha podido cuadrar las cuentas. Arrojar, una pequeña cantidad de beneficio, muy poco, no llegaba ni siquiera al 1.000.000 de euros. Básicamente cuadrar las cuentas de este año. Y por contra, hemos visto que eso no ha sucedido en el Barça. ¿Y por qué no ha sucedido en el Barça? ¿Y por qué se ha llegado a la situación en la que actualmente está el Barça? En los últimos años se ha venido repitiendo una y otra vez el mantra de que el Barça pues era el club con más ingresos del mundo. Yo no tengo por qué dudar de esta cuestión y al revés, si eres el club con más ingresos, pues eso en principio es una fortaleza. Eso te tendría que llevar a que en una situación económica tan complicada como es el parón que ha sufrido el fútbol, la ausencia de público en los estadios, esa pérdida de ingresos, pues eso supondría que ahora mismo tendrías que estar en una posición de ventaja
con respecto a tus competidores, pero sin embargo vemos que eso no se ha producido. ¿Qué es lo que vemos por contra? Pues lo que vemos es que con unas elecciones de por medio en las que hay un nuevo presidente, que siempre es una etapa, siempre que hay un nuevo presidente, siempre acostumbra a ser una etapa, pues de grandes fichajes, de grandes nombres, de vender ilusión, de invertir fuerte en el club. Pues lejos de esto, lo que estamos viendo es que la actual directiva del Barça se está viendo obligada a hacer fichajes low cost, a coste cero, la mayoría de ellos, fichajes que seguramente a nivel deportivo no son los ideales, no son los deseados, por mucho que en su momento se hablara de Haaland y de otros nombres, pues no, al final el 9 que se ha fichado es el Kun Agüero. Es el Kun Agüero. Y no estoy diciendo que vaya a ser un mal fichaje o que sea un mal jugador, no estoy diciendo absolutamente nada de eso, pero desde luego no es Haaland. Desde luego no es Haaland. No es Haaland ni por asomo. Sobre todo, aunque sea por una simple cuestión de la edad de ambos jugadores. Perdón. Vemos también pues que muy lejos de eso, lo que se está intentando es aligerar peso en la plantilla. Jugadores pues que todos sabemos que en los últimos años el Barça pues ha ido renovando sucesivamente, agrandando cada vez más ese límite salarial, haciéndola cada vez más grande, esa masa salarial, y que ha provocado que jugadores simbólicos dentro del Barça pues tengan contratos ahora en su etapa final, pues contratos tremendamente inflados, y estamos hablando de jugadores importantísimos, pilares fundamentales del Barça en los últimos años, los que todos tenéis en mente: Busquets, Piqué, Jordi Alba, y en menor medida Sergi Roberto, jugadores imprescindibles. Pues lo que vemos es que lo que se les está pidiendo, o casi exigiendo, es una rebaja, según todas las informaciones, del 50% de su salario, todo para encajar a Messi y los 4 fichajes low cost. Situación complicada, muy complicada. También estamos viendo cómo de alguna manera esto está provocando, insisto, según el propio entorno culé, el club con más ingresos del mundo, pues estamos viendo cómo el club con más ingresos del mundo está forzado incluso a malvender jugadores. Todos vemos cómo están intentando gestionar la venta de Griezmann. Y todo, pues como os digo, seguramente la propia presencia de Griezmann en la actual plantilla del Barça es fruto de lo que os digo y vengo repitiendo en este vídeo: una gestión populista del club. ¿Por qué? Pues porque Griezmann al final no se ficha por una necesidad estrictamente deportiva, estrictamente estratégica, se ficha para callar bocas. A Griezmann lo fichan para callar bocas. La anterior directiva ficha a Griezmann para callar bocas. ¿Por qué? Pues porque los fichajes de Coutinho y de Dembélé pues no salen bien. Los fichajes de Coutinho y de Dembélé no salen bien y son una mancha a la imagen de esos directivos, y la manera que tienen de que no se hable de ese error, lejos de asumirlo, es una otra huida hacia adelante, que es el fichaje de Griezmann. ¿Y por qué se ficha a Coutinho y a Dembélé? Pues se ficha a Coutinho y a Dembélé porque Neymar sale del Barça. Neymar, todos sabemos que es un jugador, pues nadie duda de su categoría como jugador, pero hombre, no creo que sea el jugador más implicado precisamente en los clubes en los que haya estado, ni muchísimo menos.
Pero claro, como se me va Neymar, en lugar de asumir que se me va Neymar e intentar planificar qué hacer con ese dinero a la hora de pensar en el futuro, de pensar, digamos, un poquito más a medio y largo plazo, pues no, en lugar de eso cojo y, a sabiendas de que todo el mundo es conocedor de que acabo de recibir 200 y pico millones de euros por el señor Neymar, me lanzo al mercado sin cabeza y ficho, pues bueno, a los dos primeros que veo que me llaman un poquito la atención y que pueden contentar a mi masa social, sin tener en cuenta, por ejemplo, que iban a ser dos jugadores que se iban a pisar posicionalmente. Posicionalmente se iban a pisar, ya que en un sistema 4-3-3, que es el que acostumbra a usar el Barça desde hace muchísimos años, la zona centro-derecha del ataque es para Messi, la zona central era para Suárez y la zona izquierda, en principio debía ser o bien para, que era la que ocupaba Neymar, podría ser perfectamente para Dembélé, y lo que se intentó vender es que Coutinho era reconvertible a mediocentro, una especie de nuevo Iniesta. Eso fue lo que se vendió. Perfectamente podrían haber fichado a uno de los dos, solo a uno de los dos, y seguramente lo hubieran hecho mejor así. Hubiese sido mucho mejor a la larga. Por contra, lo que tienes ahora es una serie de jugadores muy caros, Coutinho, Dembélé, Griezmann, que ahora no sabes qué hacer con ellos. Ahora no sabes qué hacer con ellos, se te han devaluado, y encima para más Inri, Dembélé va y se te lesiona. ¿Cómo lo vendes ahora? ¿Cómo vendes a estos jugadores? ¿Quién va a querer comprar a estos jugadores? ¿Quién va a querer comprar a un Griezmann que cobra una cantidad desorbitada de dinero? ¿Quién va a asumir esa ficha? Por mucho que lo malvendas, por mucho que lo regales, ¿quién va a asumir ese salario? El caso de Coutinho, ¿quién va a asumir el salario y el coste del fichaje de un jugador que lleva meses sin jugar? Y que encima ya entra en unas edades complicadas. Y lo mismo, aunque es más joven y seguramente también han tenido cierta mala suerte con el tema de Dembélé. Dembélé era seguramente el jugador por el que más dinero podrían sacar, era el jugador quizá más vendible, pero finaliza contrato de aquí un año y tiene todo el derecho del mundo a querer aguantar ese contrato hasta el año que viene, y más ahora que está lesionado. ¿Quién lo va a querer fichar? ¿Quién va a querer asumir esa locura? Insisto en lo perjudicial de hacer una gestión populista de lo deportivo y de lo económico, porque es que va intrínsecamente ligado una cosa a la otra. Si hace unos días, y ahora me viene a la cabeza, os dejaré el link también en la descripción, hice un vídeo referente al Real Madrid, en clave Real Madrid, sobre un proyecto de futuro pero con cabeza. Todos los madridistas estamos deseando fichar a Mbappé, yo el primero, pero con cabeza. Con cabeza precisamente para evitar este tipo de situaciones. Que el Madrid también tiene sus activos tóxicos, por llamarlo de alguna manera. El Madrid tiene también a su Bale, a su Hazard, a su Isco, etcétera. Los tiene. Pero creo que los tiene encarados de otra manera, muy diferente. Pero bueno, como os digo, al final, el Barça tiene todo el derecho del mundo a gestionar este tema, como crea más oportuno. Es su club, son sus jugadores, es su patrimonio. Ellos sabrán, lo que quieren de cara al futuro y, qué es lo que quieren ser, el año que viene, de aquí a 3 años, de aquí a 10. Ellos tienen que saber lo que quieren, ¿no? En cualquier caso, ya os digo,
al parecer, según todas las informaciones, la estrategia de Laporta sería esta. Se habría inclinado por la opción de recortar la masa salarial todo lo posible, tanto a base de recortar sueldos como de prescindir de ciertos activos, de ciertos jugadores, como pues intentar conseguir plusvalías, todas las posibles, a través de ventas, o incluso pues todo lo contrario, ¿no? Que eso les pueda causar, esas ventas les puedan causar minusvalías, es decir, pérdidas, pero todo proyectado, todo dirigido a intentar adelgazar esa masa salarial que está ciertamente ahogando, asfixiando al Barça, ¿no? Ya os digo, es su club, no es el nuestro. Nosotros, evidentemente, tenemos todo el derecho de opinar. Algunos supongo que me pondrán a parir, que me criticarán, lo sé, pero al fin y al cabo este es mi canal y creo que tengo derecho a incluir en él todo el contenido que a mí me parezca oportuno, y creo que si tengo una opinión sobre el tema Messi, sobre la situación del Barça, tengo todo el derecho del mundo a hacerlo, y me puedo equivocar. Y puede ser que finalmente consiga esta directiva encajar las piezas necesarias para que la renovación y la inscripción de Messi y los 4 fichajes se pueden hacer. Y ¿por qué no? Esto es fútbol. ¿Quién dice que no te va a salir bien? ¿Quién dice que eso no puede al final resultar en una serie de éxitos deportivos que puedan, de alguna manera, en los que el Barça pueda apoyarse de cara a los próximos años? ¿Quién dice lo contrario? Nadie. Pero, en mi opinión, esta es la situación. Esto es lo que llevo viendo en el Barça en los últimos años, y esto es lo que hay. Lo que hay es eso. Un Barça que yo creo que se ha hecho tremendamente dependiente de ciertos jugadores. Un Barça que prefiere el relato a una gestión adecuada de sus recursos. Es un Barça que prefiere la narrativa, que prefiere el relato, que prefiere tener contenta a la masa social a corto plazo, y si hay que sacrificar el Barça, la estabilidad económica, institucional, deportiva del Barça, a largo plazo, se hace. Si aquí la cuestión es ganar elecciones, mantenerse en el poder, por lo menos, insisto, es lo que hemos visto en las anteriores juntas deportivas. Yo no puedo juzgar esta, pero todo parece indicar que Laporta, la nueva junta directiva de Joan Laporta, en lugar de intentar coger el toro por los cuernos y intentar gestionar de la mejor manera posible, no quiere poner en riesgo su valoración, su apreciación de cara a la masa social del Barça, y si para ello hay que malvender, si para ello hay que despedir unilateralmente, si para ello incluso te puedes ver obligado a ser denunciado por parte de estos jugadores, si para ello tienes que rebajar a un 50% el salario de jugadores importantísimos en la historia del Barça, se hace. Se hace. Al parecer no tienen ningún problema en ello, y como os digo, el futuro ya pondrá cada uno en su sitio. Ya veremos a ver cómo resulta todo esto. De momento, insisto, a día 26 de julio y con las informaciones que tenemos a día de hoy, esta es la impresión que tengo. Esta es mi opinión.
quiero volver a dejar claro que solamente eso es la opinión de un aficionado al fútbol y al Real Madrid, y poco más que eso, ¿no? Pero sí que me sorprende y me parece llamativo que a día de hoy pues no haya habido ni una sola voz discrepante en el Barça con respecto a Messi. Nadie se ha planteado realmente un futuro sin Messi. Nadie se ha planteado que ya es un jugador de 34 años y que quizá la opción interesante, la opción buena sería, oye, mira, no podemos contar con Messi, no nos lo podemos permitir a día de hoy, no podemos permitirnos al mejor jugador del mundo, la situación económica que hemos heredado nos lleva a tener que tomar esta decisión tan difícil. Oye, vamos a intentar encajar los nuevos fichajes, vamos a tirar de cantera, vamos a apostar por ello, vamos a apostar por el futuro. Al final, pues oye, Messi no deja de tener 34 años, seguramente pues no le queden más de 2-3 años de buen fútbol. Vamos a apostar por el futuro. Nadie se ha planteado eso. Nadie se ha planteado eso, en serio. No sé, aunque sea simplemente para que el año que viene tener algún tipo de opción de por lo menos aspirar pues a contratar a un jugador como por ejemplo Haaland. Nadie se ha planteado eso. Que a lo mejor es necesario esta temporada prescindir de Messi, intentar acoger esos fichajes que se han hecho, intentar liberar toda la masa salarial posible de cara a, pues el año que viene poder intentar estar en mejor disposición de poder hacer pues algún tipo de contratación que sí que te pueda dar ese salto de calidad. Nadie se ha planteado eso. En el Barça nadie se ha planteado eso. Ninguno de los candidatos, precandidatos, ningún periodista, ningún opinador de YouTube, de redes sociales, nadie se está planteando eso. Me sorprende, en cualquier caso me sorprende, ¿no? Lo que más me sorprende no es que la opinión mayoritaria sea que Messi debe continuar y a cualquier precio y que sea como sea. A mí lo que más me sorprende es que no haya ni una sola voz discrepante, ni una. Nadie se ha atrevido a sugerir que a lo mejor la posibilidad interesante de cara al futuro es prescindir de Messi. Nadie. Pero bueno, como os vengo diciendo, al fin y al cabo, esto es algo que, los que tienen que decidir, los que tienen que posicionarse, evidentemente son los socios y aficionados del club. Yo, como simple aficionado al fútbol, os ofrezco mi opinión, mi análisis, si os sirve de algo. Y por mi parte, nada más. Ya sabía que este vídeo se iba a alargar mucho. El tema es denso y aún así seguro que me quedan 1000 cosas en el tintero, pero quería dejaros mis impresiones sobre el tema Messi aquí en este vídeo. Y lo dicho, por mi parte nada más, y como siempre recordaros que, pues si os gusta el contenido del canal, pues encantado de que os suscribáis al canal, apoyad al vídeo con un fuerte like y, como siempre os digo, ser del Real Madrid nos hace mejores.